agua, carbono incorporado, que sería esa huella de carbono, esa energía incorporada en los materiales de construcción, y promover así el bienestar y calidad de vida de sus ocupantes, de los usuarios de esos espacios y del entorno, de la comunidad. No podemos olvidarnos de ella. Entonces, el día de hoy, que con muchísimo gusto hacemos este webinar para ustedes, va a estar compuesto del siguiente contenido. Vamos a hablar de qué es el desarrollo sostenible, siempre hay que refrescarlo un poco. Vamos a hablar de sus dimensiones fundamentales, vamos a hablar un poco de cambio climático y transición energética, que es algo que no solamente está en boga, sino está ocurriendo. Ya es inequívoco las evidencias de que sí está ocurriendo. ¿Y qué implica el cambio climático para proyectos de ingeniería y construcción? Vamos a ver unos enfoques y herramientas típicas, generales, para gestionar la sostenibilidad en ingeniería y construcción, unas reflexiones finales. Si ven, cada uno de estos puntos puede ser una clase de un par de horas, cada una de ellas. Esto es una síntesis, esto es una, digamos, una breboca de un curso que vamos a hacer la semana que viene en el Consejo, ¿no? Ya después podemos hablar de ese curso, que sería ya la segunda edición que lo hacemos. Entonces, vamos a comenzar por el desarrollo sostenible. ¿Por qué y para qué es importante? Tenemos que entender qué es la sostenibilidad y por qué es importante hablar de este tema. La sostenibilidad, sin duda que es algo que va más allá de solamente sembrar árboles, de reciclar residuos, de ahorrar agua. ¿Okay? Eso es un componente de la sostenibilidad, una dimensión que es la ambiental, pero está la dimensión social, la dimensión económica. Entonces, imagínense que el desarrollo sostenible es este modelo para poder lograr este bienestar socioeconómico, esta producción de riqueza, optimizar la rentabilidad de proyectos de ingeniería y construcción, porque es así, pero manteniendo un equilibrio con el planeta, con los recursos naturales, los recursos energéticos, con la extracción de materias primas, etcétera, y a su vez generando un auténtico bienestar y calidad de vida a las personas que en este caso hacemos vida en el medio urbano, ¿no? Sin embargo, este modelo de desarrollo sostenible ha demostrado desde hace muchos años, porque esto se viene hablando hace muchos años, no es algo que esté de moda ahorita, aunque van a haber mucho green tal cosa o sustainable tal cosa, pero ese término green o ese término sustainable viene desde hace muchos años. Para ser exactos, casi 50 años tiene este término ya rondando en lo que en los reportes e informes y libros especializados en este tema. ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, primero, entendamos que la definición formal del desarrollo sostenible fue en 1987 en el famoso informe Brundtland o el informe de nuestro futuro común, que es, leyéndolo textualmente, pues aquel desarrollo capaz de satisfacer la necesidad de la generación presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto requiere, por supuesto, de un proceso complejo de cambios, ¿no? Ahora, ¿cómo se traduce este concepto? Este concepto se traduce en que es un cambio de paradigma hacia una filosofía de vida con una visión sistémica, holística, ¿no? Todo es integral, por eso le llamamos a este webinar sostenibilidad integral. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de un lado el bienestar, no podemos dejar de un lado la rentabilidad, y no podemos dejar de un lado, por supuesto, la protección al ambiente, que de paso es quien nos provee de los recursos y servicios para poder tener calidad de vida. Entonces, en esta nueva filosofía de vida, digo nueva relativamente, en este cambio de paradigma, la producción de riqueza está enfocada a la generación de auténtico bienestar y calidad de vida para todos. Por eso es que uno de los puntos clave es la erradicación de la pobreza, por ejemplo, garantizando a su vez un equilibrio con el planeta. Se requiere sin duda un cambio de políticas de Estado, esa voluntad política. Sin embargo, no podemos esperar a que haya un cambio, digamos, a nivel político, a ese alto nivel, sin que nosotros hagamos algo al respecto. Se ha demostrado que el enfoque bottom-up, de abajo hacia arriba, es fundamental para nosotros exigir a los formuladores de política y a los tomadores de decisiones que se encarrilen o se alineen con esta filosofía como el único camino para garantizar nuestra permanencia en el planeta. Así de sencillo. ¿Okay? Por eso es que indicamos aquí que la voluntad de cambio tiene que venir también de la sociedad y por ende de los individuos que la conforman para poder influir a nivel familiar, a nivel colectivo, a nivel ya de una ciudad o sociedad,
organizaciones civiles, etcétera, hacia arriba, hacia allá, hacia lo que sería el nivel político de toma de decisiones, de la mano de la empresa privada, de la mano de la academia, de la mano de ONGs. Y es un asunto de toma de decisiones. También es algo personal, es algo individual también, asumir que un cambio es necesario. Y viendo todo lo que está ocurriendo a nivel planetario, con las inundaciones, las sequías, los desplazados climáticos, pues no solamente hay desplazados por conflictos bélicos y políticos, que lo conocemos muy bien, sino también hay desplazados climáticos por el tema de sequía extrema o el tema de inundaciones. De hecho, aquí en nuestro país está ocurriendo ya inundaciones impresionantes en el sur y en occidente. Entonces, y bueno, y está lloviendo todas las tardes, todo el día amanece con calor y llueve mucho en la tarde. A veces llueve 2 o 3 veces en una misma tarde. Entonces, bueno, todo ese desequilibrio, o eso que puede verse como un caos, es el planeta buscando un equilibrio con el tema justamente climático. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando hablábamos que esto tiene casi 50 años mencionándose el tema del desarrollo sostenible, un desarrollo en equilibrio con el planeta, con la sociedad y con los aspectos socioeconómicos también, pues desde el 72 ya se vino comentando esto en un informe, un libro que se llama Los Límites de Crecimiento. Este libro tiene varias ediciones, 20 años después, 30 años después, 40 años después, donde sin duda pues se dice que ya va, mira, lo hemos alertado, pero no hemos hecho cambios tan drásticos en lo que sería el esquema de producción y de producción económica tradicional. Entonces también hay algo que se llamó en el 2009 los límites planetarios, un estudio de Rockström, bien interesante, donde se identificaron 9 límites, porque el planeta sin duda es físico, es finito. A nosotros nos enseñaron en primaria sobre el ciclo de carbono, sobre el ciclo del agua, ciclo de nitrógeno, y que bueno, que el planeta, con la naturaleza, los va reciclando de forma, si se quiere, infinita, entre comillas. Pero eso no es cierto. Cuando empieza a haber una perturbación continuada, intensa, por mucho tiempo, pues empiezan a alterarse estos ciclos. Entonces, estos límites planetarios que identificó Rockström y sus colegas, pues hablamos ya que digamos, el límite planetario es este anillo verde, y pues lo rojo es lo que ya nos hemos sobrepasado. Nos hemos sobrepasado con el límite de cambio climático, nos sobrepasamos con el límite de ciclo de nitrógeno por el tema de la revolución agrícola y lamentablemente la pérdida de biodiversidad por el tema de deforestación, ya sea por urbanización, también por producción agrícola, por ganadería, por minería, etcétera. Entonces, esto de 2009 se retomó en 2017 la doctora Rayworth de Reino Unido y le llamó la economía de la rosquilla. No sé por qué la economía del anillo, porque esto parece para mí un anillo, pero le llamó rosquilla. De hecho, le llama Donut Economics, ¿no? Y esto significa que para poder haber un desarrollo económico, producción económica, bienestar social y equilibrio ecológico, deberíamos estar en esta banda verde, ¿ok? Donde respetamos los límites planetarios. Si nos pasamos de este anillo verde, es el overshoot, es la extralimitación. Pero si caemos también, pues tenemos que, sin duda, el desarrollo sostenible no es evitar el desarrollo, es todo lo contrario, es lograr un equilibrio. Pero si tampoco desarrollamos nada, ni entonces no explotamos ni sembramos nada, pues entonces vamos a caer en lo que sería la escasez, el shortfall. Y no es solamente de producción o de insumos y de recursos. Fíjense que aquí está agua, alimentación, pero también salud, es educación, es salarios y trabajo, justicia y paz, los aspectos políticos, la equidad social. Entonces, no es solamente la alimentación y la producción económica. Hay otros aspectos también sociales, políticos, importantísimos, que hay que mantener en este equilibrio. Y esto es un modelo económico. Esto lo pueden revisar aquí en este vínculo. Seguramente esta palabra overshoot o extralimitación la deben haber escuchado. Se habla de el día que se pasa el límite o se sobrepasa el límite que el planeta nos puede dar recursos en un año, ¿no? Por el chat, por favor, pueden hacer cualquier consulta, pregunta. Yo también les voy a preguntar. ¿Han escuchado sobre este día? ¿Saben el día de extralimitación, el día que nos terminamos de consumir los recursos que nos deberíamos haber consumido en un año? ¿Saben qué día fue este año? Ya les dije que ya fue, ¿no? Desde, digamos, 2019, 2020, 2021, ese día
está ocurriendo lamentablemente en un poco más de la mitad del año. ¿Saben cuándo fue este año? Si lo saben, escriban, y si no, ahorita lo hablamos. Entonces, ¿por qué es importante conocer este tema? ¿Por qué hablar de esto? Bueno, en principio, gracias Martín, no había escuchado, ok. Esto fue a finales de julio, el día de extralimitación de este año. Es decir, por eso es que se habla de que la huella ecológica que tienen los seres humanos en este momento requeriríamos 1.7 tierras, es decir, 1.7 planetas para satisfacer el nivel de consumo que tenemos como seres humanos en este planeta a nivel global. Ahora, sigue habiendo mucha pobreza, sigue habiendo mucha gente que no come 3 veces al día, sigue habiendo, bueno, problemas de todo tipo, y sigue habiendo, por supuesto, países de primer mundo donde también consumen, digamos, mucho, pero hay unos que han tomado acciones. Entonces, oye, cuando tú ves ese balance, tú dices, oye, hay algo que no está bien. ¿Cómo que hay tantos millones de personas con una extrema pobreza y todavía nos estamos consumiendo más de la mitad más de 1.7 planetas, ¿no? En menos de un año? Hay algo que no está bien. Por eso es que es tan importante entender esto de la sostenibilidad y aplicarlo a nuestra labor, porque esto, por supuesto, es muy amplio. Entonces, gracias, Martín. Este año ocurrió el 20 y algo de julio. El año pasado, por pandemia, se creía que se iba a extender en el año y se extendió, fue un mes, porque fue en agosto, también a finales de agosto. Y en 2019 también fue el 25 de julio, si no me equivoco. Entonces, está siendo muy constante de que en el mes de julio agosto ya nos terminamos los recursos que nos debía haber dado el planeta en un año. Entonces, ese tema hay que abordarlo y hay que también divulgarlo y hablar al respecto. Entonces, este compromiso, de asumir el cambio, esta necesidad de cambio, pues es un asunto de principios y ética, respeto a la vida en el planeta, al equilibrio ecológico y garantizar los derechos fundamentales, derechos humanos y los derechos ambientales. ¿Qué beneficios tiene esto? Mira, aunque esto ya se ha hablado muchísimo en la última década, pero es bueno refrescarlo. La imagen corporativa, permanencia en el mercado, porque ya en este mundo globalizado la sostenibilidad forma parte de lo que incluso desde el punto de vista de inversiones, la inversión es ESG, Environment, Social and Governance, gobernanza corporativa, pues ya esos son factores que los inversionistas ya revisan en sus estrategias de inversión. Entonces, eso es la sostenibilidad, incorporar esto como empresa y en los proyectos es garantía de permanencia en el mercado, así como lo fue la ISO 9000 y la ISO 14000 en su momento. Esto, por supuesto, promueve la competitividad, el ahorro de costos, viéndolo con un análisis de ciclo de vida del proyecto, porque el primer mito que hay que desmitificar es que la sostenibilidad es más cara. Antes era lo verde, lo que lógico es más caro. Relativo. Cuando esto se considera como parte ya del ADN corporativo o parte del ADN de los proyectos, desde el diseño, su conceptualización, el incremento de costos o el incremental es mínimo o inexistente. Por supuesto, esto promueve una mayor productividad. ¿Por qué? Porque el empleado o los ocupantes, la comunidad, sienten bienestar. Al sentir bienestar, pues son más competitivos, son más productivos, ¿no? Evidentemente, esto nos posiciona también en un mejor puesto ante competidores en el sentido de las preferencias de los clientes e incluso nuestros proveedores. Y esto también, la sostenibilidad, puede haber opciones de acceso a financiamientos cuando, por ejemplo, con entes multilaterales como el BID, la CAF, el Banco Mundial. Aquellos individuos, entonces, organizaciones, empresas y proyectos que incorporen los principios de sostenibilidad en sus objetivos y metas, tanto de la empresa como el proyecto, podrán lograr este propósito de rentabilidad con generación de bienestar en sus grupos de interés o sus stakeholders clave, en equilibrio con nuestro entorno natural. De eso se trata la sostenibilidad, tanto corporativa como en proyectos. Con esto se demuestra un compromiso real y transparencia en la toma de decisiones y se garantiza la permanencia en el mercado actual y en el mercado futuro, ¿no? Por el tema de la globalización y lo que le comentaba de inversiones ESG. ¿Cuáles son las dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible? Sin duda que habrán escuchado de los famosos 17 objetivos de la Agenda 2030, declarada en el año 2015, para sus objetivos y metas cumplirse para el año 2030. Son 17 objetivos. El primero es la erradicación de la pobreza, pasando por el tema de la alimentación, el tema de la salud, los servicios, agua, energía, igualdad de género,
tenemos el trabajo decente, crecimiento económico, desigualdades, producción y consumo responsables, acción climática, el tema con los ecosistemas, protección de los ecosistemas terrestres y marinos, lo que son las instituciones eh, públicas y privadas transparentes, ¿no? Y sanas desde el punto de vista de anticorrupción. Y el 17, que es el último objetivo, que es el tema de las alianzas, que es uno transversal a todo, ¿no? No podemos solos, definitivamente, ni como una empresa, ni como una sociedad sola, ni como un país solo. Se necesitan alianzas internas y alianzas internacionales también. Se le llama la década de acción porque evidentemente estamos en 2020-2030, nos quedan menos ya de 9 años para lograr estos objetivos y metas. Las dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible son tres: la social, la económica y la medioambiental o ambiental. ¿Okay? Lo van a ver como medio ambiente o ambiente. El medio ambiente es un pleonasmo, así que generalmente se le llama ambiental. Medioambiental, pues también se le dice, no está mal, pero lo correcto debería ser ambiental o ecológico. Entonces, cuando está en equilibrio los aspectos sociales con los aspectos ambientales, se le llama que es un equilibrio vivible, desarrollo socioambiental. Cuando es un equilibrio, o hay un equilibrio entre lo social y lo económico, es un equilibrio equitativo, se le llama desarrollo socioeconómico. Y cuando está lo ambiental y lo económico en equilibrio, se le llama un equilibrio viable, ahí hablamos ya de coeficiencia. ¿De acuerdo? A estas dimensiones se le agregaron dos más, y se les llamaron las 5 P's, las 5 P's del desarrollo sostenible. ¿Por qué P's? Bueno, por sus nombres en inglés: Planet, planeta; People, personas; Prosperity, prosperidad; Peace, la paz; y Partnership, las alianzas. ¿Okay? Fíjense que ya las 3 dimensiones fundamentales están ahí, se le agregaron dos más para llamar a las 5 P. Por eso se le llama un modelo de desarrollo integral. Pero más allá, también hay una dimensión política y un marco institucional que abraza o que marca estas 5 P's. Y sobre eso también está la famosa dimensión ética, que es esa capacidad de discernir de lo que está bien, de lo que está mal. Ese tema también da para un curso completo, pero bueno, es importante que conozcan que también existe la dimensión ética para la toma de decisiones. Sin duda que la pandemia ha venido a alterar todo en el planeta y por supuesto que los objetivos de desarrollo sostenible no son la excepción. Esto es una propuesta personal en la que digo que hay que reorganizar, porque todos los objetivos tienen su importancia, ninguno es más importante que otro porque además son interdependientes, ¿de acuerdo? Sin embargo, en esta reactivación, para hacer una reactivación, una recuperación post-COVID sostenible, no tampoco volver de nuevo al esquema tradicional de explotación de recursos lineal y maximización de la rentabilidad y la riqueza sin importar más nada, pues deberíamos tomar en consideración en esta reactivación estos objetivos que incluyen o tienen que ver con la pobreza, con la reducción de las desigualdades, que es la brecha que más se ha abierto, digamos que ha empeorado en tiempos de pandemia en nuestra región, en Latinoamérica. El tema de igualdad de género, el tema de salud y bienestar, porque si la gente no está saludable, pues no puedes ejercer ningún trabajo. Si no estás bien alimentada, por eso es que digo que el tema del hambre cero, que es el objetivo 2, eso puede ayudar a la reactivación incluso de lo que es la seguridad alimentaria, el tema de agricultura sostenible. No puedes, la gente no se puede educar ni puede ejercer un trabajo si no está bien alimentado y tiene salud. Entonces, por eso después educación y trabajo decente y crecimiento económico. El tema de los servicios. Hay una oportunidad grandísima para recuperar todo lo que es el servicio de agua potable y el servicio de transmisión eléctrica. Por eso hablamos aquí de manejo de agua servida, energía limpia, energía confiable, eficiente, de calidad. Para, por supuesto, apuntalar lo que es la innovación, la infraestructura y las ciudades y comunidades sostenibles. Sin duda que en el ámbito, en el sector de ingeniería y construcción, pues estos objetivos 9 y 11 son fundamentales, son el centro, porque son las construcciones, las infraestructuras y las ciudades sostenibles. Todo esto es marcado en lo que es producción y consumo responsable, acción climática, protección de los ecosistemas, paz, instituciones sólidas y alianzas. ¿Ok? Hablemos ahora un poco de cambio climático. Si hay alguna pregunta, por favor, aunque quizás vaya a haber más preguntas con lo que es el cambio climático y transición energética. Primero y principal, hay que conocer algunos términos fundamentales en lo que es cambio climático, porque eso, bueno, cambio climático, como estamos escuchando mucho de eso, acaba de salir un reporte importantísimo del IPCC, ya vamos a ver en qué consiste, pero entonces hablemos primero de calentamiento global. Calentamiento global, que es un término acuñado por Wallace Ricker,
que eso se relacionó por primera vez, que el planeta se estaba calentando asociado a la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y esto es del 75, ¿okay? O sea que eso ya hace casi, a ver, serían 46 años, ya se empezó a entender qué estaba pasando. ¿Cómo se relacionan los términos? Porque hemos escuchado calentamiento global, hemos escuchado efecto invernadero, hemos escuchado lo que es cambio climático. Entonces, el calentamiento global se debe a la acumulación de gases de efecto invernadero, ya lo vamos a ver, que es ese calentamiento esa trampa de calor que hay a nivel de la estratosfera, que lo que hace es devolver el calor a la Tierra, a la superficie terrestre. Y eso, sin el efecto invernadero no pudiera haber vida en el planeta, vamos a estar claros. El planeta estuviera a menos 100 grados centígrados en la noche y menos 15 de promedio así global, y eso por supuesto no puede sostener la vida. Entonces el efecto invernadero es vital para que pueda haber vida en el planeta. Sin embargo, este efecto lo que ha hecho es acelerar este calentamiento global, que lo que hace también es acelerar un cambio climático más rápido. Porque el planeta ha venido teniendo sus cambios climáticos desde hace eras geológicas, ¿ok? Estamos hablando de 10.000 años. Cada 10.000 años, bueno, venía una era del hielo, después venía una etapa de calentamiento. Sin embargo, nunca ha pasado de los 300, creo que era 350 ppm de dióxido de carbono en la atmósfera. Nunca los había pasado hasta estos últimos 50 años, ¿ok? Entonces, el efecto invernadero precisamente es eso, es esa capa en la estratosfera de ciertos gases que lo que hace es entrampar el calor, liberar de nuevo al espacio una fracción y devolver hacia la superficie terrestre la otra fracción de calor. ¿De acuerdo? Estos gases de efecto invernadero son, que por supuesto son conocidos ya, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Son los principales. Pero hay otros más, los aerosoles, que son los hidrofluorocarbonados, y los perfluorocarbonados. No se preocupen por la química, esas siglas lo van a ver en todas partes. El hexafluoruro de azufre y el trifluoruro de nitrógeno, que se producen por supuesto, procesos industriales, los aerosoles, etcétera. Si se recuerdan, en los años 80 se prohibió el uso de CFCs, por eso que se llaman HFCs ahora, que son los fluorocarbonados en los aerosoles, por el tema de la capa de ozono. Como ven aquí, muy resumido, pues el dióxido de carbono proviene de todo lo que sea combustión de combustible o madera o producción incluso de petróleo, el metano de la agricultura, de los sistemas de gas natural, de rellenos sanitarios, el óxido nitroso también por digamos, la combustión de la gasolina y los gases de tubo de escape de los vehículos de combustión interna, en algunos procesos de manufactura y en el manejo de suelos, porque el óxido nitroso se utiliza mucho para la fertilización, para lo que es la agroindustria. Entonces los HFC, los hidrofluorocarbonados, perfluorocarbonados, como sustituto de las sustancias agotadoras de capa de ozono, como les comentaba, para producción de aluminio, semiconductores. El hexafluoruro de azufre, por ejemplo, es un excelente dieléctrico. De hecho, si lo han escuchado, cuando hablan de transformadores eléctricos secos, bueno, es con este gas, ¿okay? Para evitar el aceite líquido, pues entonces se utiliza este gas que es sumamente dieléctrico, pero tiene un potencial de calentamiento global muy grande, ya lo vamos a ver. Cuando hablamos de calentamiento global, fíjense, Global Warming Potential, es GWP. ¿Qué significa eso? Una molécula de dióxido de carbono tiene un potencial de calentar la atmósfera de 1, ¿no? Es un número. El metano, 28 veces la del carbono. El óxido de nitrógeno, 265 veces la del carbono. Y así, porque la molécula de referencia es el dióxido de carbono. Entonces, fíjense, cuando usamos los fluorocarbonados o usamos el hexafluoruro de azufre, si eso se liberara a la atmósfera, pues estaría contribuyendo 23.000 veces el equivalente de una molécula de dióxido de carbono. Por suerte, el gas que más se emite es el dióxido de carbono, pero no podemos descuidar los demás, porque aunque se emitan menos, tienen un potencial mayor, ¿sí? Por eso es que en el mundo de los que son los refrigerantes, recordemos que en ingeniería y construcción, en el mundo de los refrigerantes, los sistemas de aire acondicionado son los sistemas que más consumen energía en una infraestructura. Pues hay que pensarlo bien a la hora de elegir los gases refrigerantes, recomendarlo, los gases refrigerantes ya de tercera o cuarta generación. En estos momentos está el 410A, pero ya se está tendiendo al R600A, que no daña la capa de ozono, pero tampoco tiene un potencial mínimo de calentamiento global. Incluso se está tendiendo a retomar los refrigerantes ultra bajos
de potencial de calentamiento global, que son amoníaco, el propio dióxido de carbono, propano y algunas mezclas de hidrolefinas, ¿no? Hidrofluorolefinas. Con el tema, por supuesto, de que puede haber aspectos de seguridad, aspectos de, por ejemplo, de el amoníaco es irritante, es tóxico, el propano es explosivo, entonces, bueno, hay aspectos que por supuesto hay que considerar. Buenos días. Entonces, este cambio climático, como ven aquí, lo que ha hecho es, en los últimos 70 años, la acumulación pues, ha sobrepasado los 350 ppm, que es la concentración partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, y eso lo que está haciendo es acelerar el cambio climático. En cuanto a las agencias globales que tienen que ver con esto del cambio climático, tenemos la Comisión Marco, el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es el UNFCCC, y su brazo técnico, que es el IPCC, así se le conoce mundialmente, que es el panel intergubernamental del cambio climático. Entonces, como saben muy bien, los COP son la conferencia de las partes y ya se tiene pues casi 25 años haciendo esto y pues, creo que más de 25 años, que son los 92, 91 por ahí. Y eh, estamos ahora en la COP 26, que iba a ser el año pasado, pero por pandemia se corrió para este año. Recordemos que la COP más escuchada de la última década es la COP 21, que es el famoso Acuerdo de París. En este Acuerdo de París, lo que se logró fue llegar a un convenio entre todos los países firmantes, sobre todo aquellos 50 países mayores emisores de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, para lograr reducir esas emisiones y lograr la meta de que este aumento de temperatura global, que es lo que está causando el cambio climático, esté por debajo de los 2 grados centígrados en promedio, en relación a la temperatura promedio que había en la época preindustrial. ¿De acuerdo? La época preindustrial, estamos hablando del siglo XIX, 1850, 1870, cuando comenzó la revolución industrial. Y, por supuesto, lograr cero emisiones netas para la segunda mitad de este siglo, es decir, a partir de 2050. ¿Cuál es lo principal que hay que hacer de la mano de este acuerdo? Bueno, esto es lo que sentó fue las bases para una transición energética global, que no es más que pasar de energías fósiles a energías renovables. Esto tiene sus consideraciones, por supuesto. Entonces, fomentar la energía renovable, fomentar sistemas de producción más limpia y fomentar la eficiencia energética en nuestros procesos. De hecho, la eficiencia energética es algo que es fundamental y es uno de los primeros aspectos que hay que considerar. El IPCC tiene unos informes especiales que ha ido sacando en los últimos años. Por ejemplo, está el reporte especial 1.5 grados, donde en 2018 identificó, mira, ya llevamos más de un grado. 1.1 grados, creo que en el 2018 era un grado, casi un grado. De diferencia, queremos llegar a 1.5, máximo 2, ya llevamos 1 en 2018. Entonces, si seguimos así, fíjense cómo iba a ser la tasa de calentamiento. O sea, olvídate que eso iba a llevar a 4 grados de diferencia, con todas las consecuencias que esto tiene, que también lo vamos a ver. A la tasa actual, sin duda que pasaría los 1.5 grados para 2040. Esto lo indicó el IPCC en su reporte especial 1.5 grados. Recuerden que pueden hacer preguntas por el chat y con gusto la vamos respondiendo. Hay un Climate Action Tracker, unos seguidores, monitores de lo que es las políticas, lo que son las propuestas y los targets de reducción de emisiones para los países que se comprometieron con el Acuerdo de París. Sin embargo, fíjense que con los compromisos actuales y siendo optimistas, llegaríamos a 2.8 grados de diferencia, o sea, pasaríamos los 2 grados. ¿Por qué? Porque se requiere de una reducción de 7.6% anual de las emisiones acumuladas desde el 2020, es decir, ya estamos en 2021, hasta para poder lograr la meta en 2030. Imagínense cómo hay que entonces bajar la producción de dióxido de carbono, la emisión de dióxido de carbono, pero esto está asociado directamente a producción, a fabricación de productos de consumo, a crecimiento económico, se le asocia mucho, por supuesto. ¿Cómo voy a bajar yo mi producción? Si reduzco emisiones, reduzco producción, reduzco crecimiento económico. Eso es una de las grandes excusas, grandes dilemas que ha habido en todos estos temas de negociaciones de cambio climático. Por eso es que se sigue en negociación y esta COP26, que va a ocurrir ahora, creo que es una COP muy importante porque es prácticamente el momento en que hay que dar el punto de inflexión.
o lo hacemos o no lo vamos a lograr con todas las consecuencias que esto conlleva. Por eso es que acaba de salir a principios de este mes el informe del grupo de trabajo 1 de los que hacen del IPCC, los que hacen actualmente el sexto informe de evaluación. Se llama Assessment Report, perdón. El número 6, ya van 5, este sería el sexto para 2022. Este año salió el reporte del grupo de trabajo 1, que es la base física de la ciencia detrás del cambio climático. Entonces, este reporte tiene aproximadamente 3.900 páginas. Es complicado de ponérselo a leer, es casi imposible. Hay que leer la síntesis porque ellos sacan una síntesis, que es lo que uno generalmente lee. Todo lo demás son, por supuesto, soportes, análisis, revisiones, cálculos. Y lo que indica ya este reporte es que actualmente ya estamos en casi 1.1 grados de calentamiento respecto a la época preindustrial. ¿Ok? Los últimos 5 años hemos ido 5 años en fila aumentando la temperatura, o sea, temperaturas máximas, los más calurosos de la historia. La tasa reciente de aumento del nivel del mar se ha triplicado en comparación, o sea, estamos hablando de la tasa de crecimiento, en comparación con de estos 70 años, entre 1900 y 1970, por supuesto por el derretimiento del casco polar, ¿no? Y la influencia humana, ellos le llaman muy probablemente, en inglés most likely, o sea, más del 90% de probabilidad de que el principal impulsor de este cambio climático es el ser humano. Ya esto es inequívoco y 97% de la comunidad científica está de acuerdo de que sí, somos nosotros y hay que cambiar ya. ¿Qué hay que cambiar? Bueno, nuestros patrones de producción, nuestros patrones de consumo, nuestros patrones de diseño de proyectos en el medio urbano, en las ciudades, porque es donde más vive la gente, ¿no? Más de la mitad del planeta vive en ciudades. Ya que me están pidiendo ingreso. Okay. Y bueno, es prácticamente seguro que las temperaturas extremas estén provocando todos estos temas de inundaciones, de incendios, de sequías. Fíjense lo que ocurrió ya en Europa, ya no solamente son inundaciones en el sur de África o en Bangladesh o en el Pacífico, ya está ocurriendo en Europa también, en países desarrollados, el tema de inundaciones en Alemania, en Bélgica, los incendios en Grecia, que tuvieron que evacuar unas islas, y la sequía, por ejemplo, que hay ahorita en Madagascar, donde pasó un año sin llover, entonces no pudieron sembrar nada y hay un hambre gravísima, ¿no? Entonces, ya todo esto está asociado al cambio climático, que no es más que el planeta tratando de lograr su equilibrio de nuevo. ¿Qué pasaría si nosotros cerráramos los chorros de las fábricas, chorros quiero decir las chimeneas, y no usáramos más vehículos, no produciéramos más petróleo? Pues lamentablemente ese dióxido de carbono ya emitido permanece en la atmósfera por décadas. Hasta dicen que hasta más de 100 años. O sea que este efecto invernadero va a seguir ocurriendo, va a seguir un calentamiento progresivo hasta un pico, y entonces va a empezar a reducirse. Entonces la solución no es cerrar todas las chimeneas ni dejar de usar los vehículos ni todo eso de una forma drástica, porque evidentemente hay una calidad de vida asociada, mínima, decente, en equilibrio. Por eso es que se habla de que todavía hay esperanza con el tema de la descarbonización. Y ya vamos a verlo. Fíjense que en esta infografía se habla de los riesgos climáticos que ya están ocurriendo. Fíjense que ya prácticamente lo de 1.5 es lo más probable que sí ocurra. Fenómenos extremos, cada vez más frecuentes, derretimiento de los polos, se va a subir el nivel promedio del mar. Se dice que ya ha aumentado 20, 30 centímetros en algunas partes y puede incluso llegar a subir medio metro. Entonces imagínense los países insulares este tema que tienen que enfrentar. El tema de la salud, por el tema de sequías, estrés hídrico, el tema de la productividad también oceánica. Recordemos que todo está interconectado. Si el océano, si empezamos a perder coral, se afecta la cadena trófica, empezamos a perder producción pesquera. Esto tiene un tema, influye por supuesto el tema de alimentos, pero también temas económicos. Entonces, esto lo que implica sin duda es la necesidad de implementar estrategias de mitigación, que es reducción de las emisiones. Por eso hablamos de la descarbonización. Cuando escuchen descarbonización es eso, reducir al máximo las emisiones de dióxido de carbono. Y la adaptación, estrategias de adaptación, que eso tiene que ver más ya con cómo vas a gestionar estos riesgos.
a nivel de las ciudades. Hablamos ya a nivel de mayores temperaturas, a nivel de más sequías, a nivel de inundaciones, en el desarrollo de proyectos de ingeniería y construcción y en infraestructuras. La transición energética, pues, sin duda que quiere decir es pasar de la combustión, la quema de combustible fósil, donde los principales emisores son la industria de la energía, la quema de gas natural, la industria petrolera y los vehículos de combustión interna. Bueno, pasar a esquemas de energía limpia, de energía renovable. Ya las conocemos, porque esto lo hemos visto ya incluso en nuestra ciudad, con parques fotovoltaicos urbanos, con energía hidroeléctrica. Nuestro país tiene una matriz energética más del 50% hidroeléctrico. Que no esté funcionando a toda su capacidad, eso es otra cosa. Tenemos un potencial eólico interesantísimo, sobre todo en nuestra región costera. Y el tema de biogás, ya sea en producción agrícola o en este caso, entonces, por ejemplo, Noruega, Alemania, Suecia, que ya tienen incluso trenes que son transporte público a biogás. Pero aquí en nuestra región también hay autobuses en Latinoamérica con biogás. Entonces, no es del todo descabellado. Lo que se requiere es implementar, nosotros como país que éramos petroleros, tenemos mucho gas, no es pasar de lo petrolero a esto renovable de un solo golpe. Necesitamos del gas, y eso es lo que yo siempre digo. Si tenemos mucho gas y es el combustible fósil que menos emisiones de dióxido de carbono emite, pues aprovechémoslo, lo tenemos. Y es lo que le llaman el bridge fuel o el combustible puente para la transición energética. Ya que lo tenemos, cada vez va a haber menos mercado para el petróleo, pero tenemos gas, pues implementemos este combustible mientras hacemos la transición a energías más limpias. Eso es así de simple, ¿no? Desde el punto de vista teórico, ¿no? Que tengamos que conocer que eso tiene que ser así. Para implementarlo hay, por supuesto, planes, proyectos, muchísimos para gasificar todo nuestro país, que están evidentemente pues paralizados por los momentos. Espero que se retomen en el corto plazo. Fíjense que en los reportes del IPCC se habla de que en la ciudad y en los reportes de la ONU también, ONU Habitat, que es la oficina encargada de lo que son el medio urbano de parte de las Naciones Unidas, las ciudades consumen más de 3/4 partes de la energía mundial en forma de electricidad, producen más de 2/3, casi 2/3 de las emisiones de efecto invernadero y abarcan menos del 3% de la superficie terrestre. Es decir, pues eso es un problema bien concentrado y además esto va a seguir creciendo para 2050. Donde aquí estas son las principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono. Esta infografía viene del quinto informe del IPCC, donde aquí tenemos producción eléctrica y térmica, los edificios en su operación como tal, transporte y la industria en el punto de vista de manufactura. ¿Ok? Y porque también hay muchas industrias y parques industriales urbanos. En lo que nos compete en el sector construcción, sabemos muy bien que en nuestra región los materiales principales que utilizamos en nuestras construcciones son, partiendo del más utilizado, pues el cemento para el concreto, lo que es acero y hierro para lo que es las cabillas, las vigas, etcétera. Y después, bueno, madera, aluminio, vidrio. Eso es lo que principalmente usamos para las construcciones en nuestro país. Y esto concentra casi un 45% de las emisiones asociadas a la fabricación de materias primas para el sector construcción. ¿Qué implica esto cuando hablamos de incorporar criterios y principios de sostenibilidad en tu diseño, en tu proyecto de ingeniería y construcción? Bueno, evaluar ya la sustitución de materiales por otros. Bueno, pero es que culturalmente nosotros construimos con ladrillo o con bloques de concreto. Bueno, no, pero hay formas de aligerarlo, de hacerlo, de garantizar su capacidad portante, estructural, pero con menos material. ¿Por qué no? ¿Por qué no sustituir los aislantes? En vez de utilizar poliuretano o poliestireno, que tiene una huella de carbono o una energía incorporada tan alta, ¿por qué no utilizar corcho? O utilizar se está utilizando también lana de vidrio, o utilizar aire, una cámara de aire, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con algo que se llama análisis del ciclo de vida, es decir, cómo reducir esa energía incorporada, esos impactos, esos insumos y esos recursos en cada una de las etapas de fabricación, manufactura, transporte, construcción y operación de estos materiales en nuestros proyectos e infraestructuras. Como vemos aquí en este reporte del World Green Building Council, pues vemos que también dan, por supuesto, sus estadísticas. Las edificaciones ya propiamente dichas, porque lo que vimos anteriormente era lo que eran las ciudades, las edificaciones propiamente dichas consumen 36% de energía producida en el planeta en forma de electricidad y emiten casi 40% de las emisiones globales. Imagínense si abordamos todo este tema
de reducción y de descarbonización de los proyectos y de las infraestructuras en las ciudades, pues imagínense que podemos apoyar por lo menos en el corto plazo a reducir el 50% de este 40%. Imagínense lo importante que es. Donde en la construcción o en la industria de la construcción se contribuye con un 11%, que no es nada despreciable, y en las operaciones del edificio, pues ya un 28%. ¿Qué implica esto? Implica el conocer e implementar estrategias para la eficiencia en el uso de recursos, principalmente energía, agua y materiales. Como les digo, cada una de estas estrategias puede ser desarrolladas en clases más detalladas, por supuesto, de las que les voy a hablar pues al final del webinar. Pues todo esto es muy amplio, muy extenso. De hecho, el World Green Building Council, quien es el ente global que promueve y regula y impulsa lo que es la construcción sostenible a nivel mundial, que tiene también sus redes regionales. En la red de las Américas ya Venezuela tiene su Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, que es el Green Building Council Venezuela. Ya pertenecemos a esa red, lo cual es fundamental para primero ese reconocimiento de que existimos y tenemos toda la intención de implementar la sostenibilidad en nuestro sector con todos los beneficios, con todo ese intercambio de conocimiento y de visibilidad que esto puede darnos a nivel de la región. El World Green Building Council tiene un programa que se llama Whole Life Carbon Vision, es decir, toda la vida del carbono, ¿no? Todo ese ciclo de vida del carbono en lo que son las edificaciones o el entorno construido. También lo van a ver como el entorno construido. Primero es lograr net zero carbono operacional para 2030. Todas las edificaciones nuevas deben ser net zero carbono operacional, es decir, en su operación. Hablamos de ser muy eficientes o ultra eficientes y usar energías renovables. Pero para 2050, todas las edificaciones existentes y nuevas tienen que ser cero carbono operacional y cero carbono incorporado. Imagínense ustedes que en todos los materiales, que esto viene también por este camino, por esta hoja de ruta, que todos los materiales en el ciclo de vida de una edificación reduzcan, por lo menos para 2030, un 40% de su energía o su huella de carbono incorporada en cada uno de los materiales que se utilizan en cada una de las etapas del ciclo de vida de la infraestructura. Qué interesante es eso. Interesante, perdón, interesante y ambicioso. Y donde se debe hacer el enfoque es en el carbono inicial, es decir, extracción de materia prima, manufactura, transporte y construcción. Por eso es que es tan importante. Cuando se reduce ahí, ya reduce un porcentaje importantísimo de lo que sería el carbono y materiales, energía incorporada en los materiales. ¿Qué enfoques y herramientas existen? Bueno, para empezar, una visión de ciclo de vida, de life cycle analysis. Ya debemos dejar de pensar de que solamente la construcción, o solamente la planificación, o solamente la operación. Todo está integrado. Y lo que hagamos en las etapas tempranas de un proyecto va a influir en las etapas posteriores. Entonces, como hablamos también de que nuestro sector construcción depende de una planificación urbana, y después, por supuesto, depende también de lo que es la gestión de los recursos y la gestión de los residuos, de los efluentes, los desechos, la materia prima y todo esto, pues hablamos de que cada una de estas etapas podemos reducir consumos y podemos reducir desechos, reducir consumo de energía. Cuando lo abordamos desde el punto de vista de la planificación y diseño, que es cuando deben hacerse esa toma de decisiones, se va a tener un mayor impacto y mucho menor costo, ¿ok? A la hora de adecuarse o adecuar nuestros proyectos y nuestras construcciones a la sostenibilidad. Las etapas principales, luego de la planificación y la etapa de diseño, aquí está arquitectura, está ingeniería, por supuesto, viene lo que es el transporte y construcción. En este punto 3, también se deben tomar decisiones desde el punto de vista de diseño, el famoso ecodiseño, ¿no? Que es justamente optimizar los productos, los materiales que utilizamos en nuestros proyectos, en su proceso de manufactura, su transporte, por supuesto la obra y su uso, que ya es la operación propiamente dicha, pero también cuando hablamos de operación y mantenimiento, bueno, diseñemos para que las infraestructuras duren más todavía, tengan mayor vida útil, para que los materiales puedan ser reutilizados a la hora de construir o demoler, y que puedan, por supuesto, alimentar o retroalimentar este ciclo de materia prima y disminuir la explotación, y entonces ahí estamos disminuyendo la explotación de materia prima virgen, con todo eso, por supuesto, energía, dióxido de carbono, agua y todo lo que eso conlleva,
para entonces hacer una especie esto se le llama economía circular, porque el análisis de ciclo de vida es un enfoque, una metodología dentro de lo que es la gran visión de la economía circular, como la clave o el enfoque clave para descarbonizar en nuestros proyectos de ingeniería y construcción. Cuando hablamos de análisis de ciclo de vida, vemos también que hay unos actores clave en el sector en que nos encontramos, ingeniería y construcción. Los actores clave son, por supuesto, los desarrolladores y los constructores, que debemos ir de la mano con los fabricantes, ¿no?, de materiales y de productos, o sea, de materia prima o de productos terminados, y promover justamente proyectos regenerativos, lo que es la arquitectura, por ejemplo, bioclimática, lo que es la biomimética y lo que es la reutilización de materiales luego de su fin de su vida útil. Diseñar, los desarrolladores, diseñar para cero carbono, y los fabricantes también implementar las estrategias de economía circular, análisis de ciclo de vida para en sus propios productos disminuir el consumo de energía, agua y materiales y por supuesto reducir la emisión de residuos, desechos y afluentes. ¿Okay? Todo eso tiene que ir de la mano. Finalmente, cuando hablamos de sostenibilidad integral, hablamos de sostenibilidad en el diseño, sostenibilidad en proyectos, sostenibilidad en productos y servicios y sostenibilidad en las empresas. Porque como empresas de construcción, empresas de servicios, pues debemos incorporar esto a nivel organizacional, pero también eso, por supuesto, permea para aplicarlo a lo que son nuestros proyectos y servicios que ofrecemos. Entonces, para algo que vamos después a desarrollar en el curso de la semana que viene con el consejo, pues son estas diferentes estrategias que existen a nivel de, ya sea de principios, de criterios o de estrategias de certificación. Pues ya sabemos, hemos escuchado muchísimo pues del sistema de certificación LEED, que es liderazgo en energía y ambiente en el diseño. El sistema de certificación EDGE, que es excelencia en el diseño para mayores eficiencias, que es un sistema desarrollado por el Banco Mundial y que se ha implementado aquí en la región con muchísimo éxito. De hecho, el EDGE Champion actualmente es Colombia, le sigue Perú, México, y esto se aplica también en África, en Asia, porque es un sistema del Banco Mundial reconocido ante el Green Building Council también. Está en los sistemas, por supuesto, todos los que son los sistemas ISO, el sistema WELL, que está basado en el bienestar y en la salud de los ocupantes, que es algo bastante complejo, pero a su vez importante a considerar ahora en tiempos de pospandemia. De ahora en adelante las cosas cambiaron. Cuando hablamos de calidad de aire interior, el tema de las tasas de recambio de aire, por ejemplo, en un espacio, el tema del filtro, la filtración del aire fresco para el aire acondicionado, todo eso ya va a ser unas implicaciones que se van a convertir en obligatorias para poder competir en la hora de diseñar un espacio en una infraestructura, en un edificio, cualquier tipología que sea, puede ser una vivienda, puede ser un edificio de oficinas, un hotel, etcétera, ¿no? Y todas las versiones que hay luego para hacer cero carbono, que eso es un compromiso para 2050, pero hay que empezar a ver, empezar a diseñar para ir poco a poco avanzando en esta hoja de ruta. Sin duda que cuando uno considera sostenibilidad en el diseño, eso influye en los proyectos IPC, Ingeniería, Procura y Construcción. Esto, sin duda que en la procura, cuando ya el encargado de procura y de compras ya sabe sobre estos criterios, sobre estos principios de circularidad y de ciclo de vida, eso va a promover que se elijan la compra consciente, la compra verde. Recordemos que lo verde, en su más amplio concepto, es lo sostenible. Va a tender a comprar productos que sean o tengan certificaciones o demuestren o declaraciones de sostenibilidad en productos y servicios. Esto a su vez, por supuesto, está alineado con un tema organizacional, un tema de planificación estratégica de la propia empresa y algo que se llama la cadena de suministro. No podemos olvidarnos también de nuestros proveedores y por supuesto de nuestros clientes. Son stakeholders clave. Eso se llama cadena de suministro y cuando aplicamos estos principios de sostenibilidad en toda la cadena de suministro se le llama supply chain sustainability, que no es para nada fácil desde el punto de vista de que, mira, o sea, cada uno de los actores de la cadena tiene que estar enterados, comprometidos, que hay que asumir este cambio. Y bueno, ¿cómo se logra ese cambio? En un primer paso, pues haciendo webinars, como el presente webinar, y capacitándonos, sin duda. Ya el mundo globalizado ha cambiado desde el punto de vista de ahora
el, cuando hablan de que todo es sostenibilidad, bueno, cuando se habla de sostenibilidad, que no caiga en greenwashing, por favor. No todo lo que dice ser verde o sostenible lo es. Por eso es que hay que estar capacitado y tener ese ojo clínico para detectar cuándo lo es y cuándo no. Sin embargo, ya nosotros podemos empezar, sin esperar ningún cambio de voluntad política, comenzar a capacitarnos en esto que va a ser la nueva forma de hacer proyectos y la nueva forma de diseñar y construir infraestructuras en las ciudades. Esto ya es así en otros países de nuestra región, no es algo que estamos inventando. Lo que hay es que alinearnos y montarnos en este tren, que hay muchísima información en Internet, muchísimos webinars en YouTube, en cualquier plataforma, pero como hay tanta información, hay que empezar a capacitarse en cursos o en webinars que, digamos, integren todo esto y lo traduzcan para ver cómo lo podemos implementar en nuestros productos y servicios. Por eso es que hay que buscar apoyo, o sea, eso no tiene nada de malo, buscar apoyo en empresas que ya conozcan el tema, en profesionales especializados, incorporarlo a los equipos de trabajo y no solamente incorporar consultores o personas especializadas, capacitar a todo tu equipo de trabajo también, tanto a nivel de real estate, a nivel de los funcionarios públicos en la municipalidad, que son stakeholders clave en todo esto, a nivel de desarrolladores, el equipo de arquitectos, el equipo de ingeniería, los diferentes proyectistas y también, ¿por qué no?, a los futuros usuarios, ¿no? Porque son los que van a estar en la operación y a la comunidad aledaña, de todos los beneficios que esto conlleva de que todos vayamos de la mano. A ver, Carlos Dobuto pregunta, ¿qué recomendación se le puede proporcionar a un constructor que desea dar los primeros pasos en la sostenibilidad? Ok, son dos preguntas. Bueno, lo acabo de mencionar, el tema de la capacitación, el tema de asumir de que esta es la nueva forma de hacer proyectos a nivel mundial y nosotros no podemos quedarnos atrás. Haya o no haya cambio político, vemos todo lo que está desde el punto de vista de oportunidades que hay en el mundo de la construcción en nuestro país, si no vean todo lo que se está construyendo a nivel urbano, que hay muchos temas, por supuesto, muy delicados. Está el tema de la pobreza, el tema del hambre que existe, la pobreza extrema, el hambre, la salud, la pandemia, la crisis económica y política. Sí, estamos inmersos en eso. Y eso no va a resolverse a corto plazo. Y aún así no se está resolviendo a corto plazo, están ocurriendo un montón de construcciones en nuestro país, de infraestructura importantísima a nivel urbano, a nivel ya sea de grandes estructuras, incluso a nivel turístico. Entonces, ese primer paso es asumir el cambio y capacitarse. ¿Qué recomendación se le puede dar a un propietario operador de una infraestructura existente que desee dar los primeros pasos a la sostenibilidad? Ok, ahora es un propietario operador. Ok, también capacitarse e involucrarse con el equipo desde la construcción, desde el diseño, porque el que va a operar o propietario a veces, bueno, construyeme esto, yo me desentiendo y cuando esté listo me avisas. No, señor, hay algo que se llama proceso de diseño integrativo, donde debemos estar todos involucrados desde el principio, no solo para que no haya sorpresas, sino para minimizar costos y dar pasos más rápidos, más acelerados a todo lo que es la adecuación a la sostenibilidad, a estos principios, la que está emitiendo alguien, y estar todos alineados. Ya vamos a ver en qué consiste esa estrategia con las reflexiones finales. Gracias, Carlos, por tus preguntas. Ok. Como reflexión final, la educación, esta capacitación que ya todos tenemos a cierto nivel, ya sea técnico o profesional o de experiencia de vida, eso nos da un privilegio de la experiencia, del conocimiento. Y esta educación, por supuesto, nos da una libertad, pero también nos da una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de No, eso divulgar lo respondió esto. jamás la doctora Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, por favor. Gracias. Como profesionales de la ingeniería y construcción, tenemos una responsabilidad justamente de tener una visión holística de nuestras acciones. Nuestras acciones tienen consecuencias. Por nuestra naturaleza de la profesión, ingeniería y construcción, arquitectura y digamos, profesiones de planificación urbana y todo lo que está, digamos, asociado, pues necesitamos tener un pensamiento sistémico. No solamente nuestro proyecto y ya, yo consumo tanta energía, tanta agua y genero tanto desecho de emisión. No, tenemos que ver más allá, la cadena de suministro, el análisis de ciclo de vida. Por eso es que tenemos que ir también el desafío de la interdisciplinariedad a la transdisciplinariedad. No solamente por el tema de que ya no es múltiple, y ahora transdisciplinario es que debemos aprender y debemos
conocer de las múltiples profesiones, de las múltiples áreas del conocimiento, no solamente a nivel académico, sino entender las diferentes perspectivas, hacer sinergia y dialogar. El famoso diálogo de saberes, porque hay mucha experiencia que no necesariamente es académica. Y debemos implementar los principios y estrategias de sostenibilidad desde el diseño de nuestros productos, proyectos y servicios. Hablamos de la etapa de diseño, es la etapa donde más vamos a ahorrar costo y tiempo y vamos a tener un mayor impacto positivo. Y eso se logra con algo que se llama proceso de diseño integrativo. A ver, Alan, nos pregunta. Buenos días, José. Esto es un proceso de evangelización a las empresas e instituciones y más las públicas. En varios países a nivel de proyecto ya es un mandato aplicar la sostenibilidad. ¿Qué propones para que la sostenibilidad comience a institucionalizarse? Gracias, Alan. Excelente tu comentario. Sí, en nuestro país no hablemos ya de países desarrollados, hablemos de países de nuestra región. En Colombia, en Panamá y recientemente en Perú, ya hay códigos locales de construcción sostenible que son de obligatorio cumplimiento. ¿Qué proponemos? No solamente yo, sino ya desde el Consejo, en alianza con la Cámara de Construcción. Bueno, primero, ir de la mano para desarrollar estas buenas prácticas y guías de construcción sostenible, pues tienen que ser buenas prácticas, guías, lineamientos, que ya se llevan a cabo en toda la región. Lo que tenemos que hacer es, bueno, de la parte del Consejo, de la mano de profesionales de diferentes sectores, hablamos de ingeniería, hablamos de construcción, hablamos de ambiente, hablamos de instituciones públicas, por supuesto, a nivel municipal, que es el nivel de gobierno que nos corresponde en este sector, a nivel incluso también financiero y a nivel de real estate, pues unirnos para, que ya lo estamos haciendo en el Consejo, para desarrollar esta guía de buenas prácticas aplicable a nuestro país, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. Que no sea algo realizable, por supuesto. Pero si ya lo puede hacer Colombia, Panamá, Perú, sin ir más lejos, ¿por qué no nosotros? ¿No? Una pregunta también es ¿por qué no? Si eso va a garantizar a su vez un uso eficiente del agua y de la energía, que son dos recursos que ahorita están, que son los más costosos porque son los que son escasos. Recordemos que ya el combustible cuesta, no sé si cuesta lo que tiene que costar, quizá debería costar más o menos, y eso es un tema de debate, pero ya cuesta, digamos, ya no está subsidiado, eso va a desaparecer. El agua y la energía también va a ocurrir lo mismo, se van a acordar de mí. Cuando eso ocurra, todos los ahorros que puedes tener con la eficiencia energética, con el ahorro energético de recursos naturales, que puedes tener en tu proyecto, desde el diseño, para que después en la operación, por eso es un análisis de ciclo de vida de todo el proyecto, si puedes ahorrar mínimo 20% anual de agua y de energía, mínimo, porque se ha demostrado que siguiendo estrategias de medidas de ahorro, de Edge o de LEED, puedes subir del 50%, pues imagínense ahorrar eso en lo que sería costos de los servicios, energía y agua, en un futuro cercano. Porque en los demás países eso cuesta dinero, por eso es que ya también se ha implementado antes, ¿no? Esto tiene que alinearse también a nivel de político, a nivel de una política pública, a nivel de ordenanza municipal. Una vez que se plantee esta guía de buenas prácticas, de lineamientos, que son lo deseable que se tiene que seguir en nuestro sector, por supuesto que esto tiene que pasar después a un proceso de política pública a nivel de ordenanza municipal, donde ahí habrá alcaldías, municipios piloto primero, que estén, digamos, comprometidos a implementar esto como una primera victoria. ¿Okay? Gracias, Alan, por tu comentario. Levin Bracho, saludos, buen día, magnífica presentación en el aspecto de normas, ¿cómo va ese avance en nuestro país? Gracias. Bueno, lo acabo de mencionar sin saberlo. Estamos elaborando en el Consejo, desarrollando la guía de buenas prácticas, normas todavía, una norma pueda asumirse como un estándar, y esa es la idea, que pase de guía, lineamiento, a normativa y estándar, para que luego se incorpore en un código de construcción local a nivel de ordenanza municipal. Eso tiene su proceso, ¿ok? Pero digamos, lo importante es empezarlo. Y ya lo comenzamos, sobre todo cuando logramos, de un esfuerzo de múltiples personas, muchas personas contribuyeron a lograr que el Green Building Council Venezuela lograra de nuevo su estatus como prospective ante la red de las Américas de Green Building Council Global. A ver, Marilena, hola. ¿Qué medidas puntuales de sostenibilidad le recomienda a un constructor que está diseñando un proyecto, mucho más allá de la formación? Ok, fíjense. Para responder eso, vamos a ver esta última lámina, este último enfoque, que esto en sí mismo también es todo, creo que hay un micrófono abierto por ahí.
es todo un tema que se desarrolla en una clase completa, ¿no? Hay algo que se llama proceso de diseño integrativo, ¿ok? A un constructor que ya está, que si está en fase de diseño, ideal, porque fíjense aquí, hay algo que se llama, bueno, el diseño conceptual, pero el proceso de diseño integrativo te ayuda o te sugiere que en esta fase, que yo les llaman descubrimiento, pero bueno, es una fase en las cuales, si ya tú tienes ideado o tienes conceptualizado una edificación, reúne de una vez a todos los proyectistas, a todos los involucrados. Estamos hablando inclusive a la gente de Procura, que va a comprar los materiales luego, a la gente del condominio, del edificio, y a los diferentes proyectistas de los diferentes sistemas, sin duda. Arquitectura, HVAC, iluminación, sanitarias, etcétera, ¿no? Entonces, si tú los involucras y bueno, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer esta torre o esta vivienda, vamos a hacerla sostenible de verdad, vamos a llamarle verde, sostenible de verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primer paso, incorporar principios de eficiencia, eficiencia energética, eficiencia en el agua y eficiencia en los materiales. Y eso se logra, pues, en conjunto con la toma de decisiones en la fase de diseño, en fases tempranas de diseño. Luego está el tema de bienestar y de la calidad de vida de los ocupantes. Bueno, vamos a garantizar que ese aire tenga unas tasas de recambio importantes, ¿no? Para cumplir no solamente que hay una norma de calidad de aire interiores, sino para cumplir ya lo que te indica los estándares en la materia, por ejemplo, LEED, que te dice que tienes que cumplir con ciertas normativas para garantizar una calidad de aire interior que esté prácticamente libre de cualquier patógeno y que garantice también, porque esto también promueve la productividad de las personas, las vistas al exterior, el tema de la iluminación, el tema de la ergonomía, el tema de la acústica. Todo eso tiene que ver también con la productividad y el bienestar de los ocupantes. Y entonces, si eso se decide en unas mesas de trabajo, que de hecho se le llama charrette, a esa primera mesa, cuando hablamos cuando hablamos en el argot de lo que es la certificación LEED, se le llama charrette. Cuando eso se afina desde el principio, ya todo eso va engranado. No tiene, por supuesto, todo proyecto tiene cambios. ¿Ok? Eso es mentira, que un proyecto lo diseñaste y así se construyó. Va a tener cambios. Pero esa gestión del cambio, el proceso de diseño integrativo te ayuda a gestionar esos cambios, a registrarlos y a optimizar el tiempo que se tarde y a menos cambios y a optimizar el tiempo que se tarde en abordar y adecuar lo que se requiera por esos cambios. Entonces, mi recomendación es esa que les comentaba, el enfoque de la eficiencia, el enfoque hacia el bienestar de los ocupantes, y aquí hay un vínculo para que revisen algo que tuve la oportunidad de escribir para Benamcham, la Sustainable Corner, donde habla un poquito de lo que es el proceso de diseño integrativo, incluso el BIM, el Building Information Management, que también está asociado a la gestión de la información y optimización de recursos y tiempo. A ver, Eduardo, definitivamente necesitamos evidenciar que la asesoría profesional es fundamental. Creo que el CBCS seguro estará aglutinando los mecanismos para facilitar asesoría al sector. Gracias. Seguimos apoyando. Así es, Eduardo. Las empresas consultoras afiliadas al Consejo, porque el Consejo es un portal, es un ente que va a proporcionar las guías, los lineamientos a nivel municipal, a nivel de empresas de construcción, a nivel de consultores, y es un portal donde también empresas de construcción, empresas proveedoras, por ejemplo, de pinturas, de bombillos, de luminarias, de mobiliario, empresas consultoras de eficiencia energética, de automatización y control de la infraestructura, de smart buildings, y etcétera, pueden también promover los servicios de sus empresas y sus compañías afiliadas, así como de profesionales. Tal cual. Gracias a ti, Marilena. Entonces, como ven, digamos la frase clave del proceso gracias a ti, Levin, del proceso de diseño integrativo es everybody addressing every issue early. Es decir, todo el mundo abordando cada aspecto, cada problema de forma temprana. Suena fácil, pero bueno, hay que hacerlo, pues. Hay que hacerlo. Entonces, como mensaje final, pues ahora es el momento de actuar y asumir el compromiso. Esto ya, por supuesto, venimos diciéndolo ya hace ya más de un año y medio, pero pues si no lo hemos hecho, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de asumir este cambio de paradigma. ¿Okay? Entonces, entiendo que en principio, una pregunta, Juan, ¿debería educar o incentivar a los integrantes de la política local en tal sentido? Sería interesante proponer charlas, cursos en tal sentido. ¿Quiénes o qué grupos están en la mano para esta interacción? Ok. Fíjense, a nivel de... Ya, por acá. Ya. Ok, vamos a ponerla para que vean. Aquí.
para que, bueno, a nivel de formación, sí se hacen tanto webinars como charlas, como cursos pagos, por supuesto. Hay unos webinars que son más generales, donde integramos la información, y hay muchas plataformas de formación, por supuesto, algunas pagas, otras unas más caras que otras. Sin embargo, nosotros abrimos la posibilidad que tanto para profesionales del sector público como para estudiantes, gracias a ti, Martín, gracias a ti, para estudiantes, para funcionarios públicos, de alcaldías que estén interesadas o de cualquier nivel de gobierno, pues nosotros, de la mano de Campus Innótica, que es la plataforma de formación que tenemos en Innótica y que, bueno, con todo orgullo, pues facilitamos para uso del consejo. También hacemos unos descuentos especiales para el sector público, para estudiantes, para afiliados. Y bueno, ya que lo mencionas, este curso de sostenibilidad integral aplicada a ingeniería y construcción, pues este es un curso que vamos a dar la semana que viene. Tiene 10 horas académicas de duración, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 6 y media. Son 2 horas académicas cada día. Y bueno, es un curso avalado por el Consejo, o sea, tiene su aval del Consejo de Construcción Sostenible. Actualmente está en preventa, $80. Sin embargo, no, gracias a ti, Corina. Sin embargo, para el día de hoy, los participantes de este webinar, si están interesados, se les puede hacer un descuento si se inscriben el día de hoy. Y otro descuento adicional para grupos de 2 o más, estamos promoviéndolo también. ¿Ok? Entonces, si ustedes revisan, hay cursos en otras instituciones que son más caros. Lo ponemos de forma asequible, porque es algo importante que se debe abordar en el sector construcción y de manera de poder divulgarlo. Hay otros cursos más especializados que son, por supuesto, más caros, pero digamos que tratamos de ponerlo a un costo que pueda ser asequible y con unos descuentos el día de hoy. Para los que estén interesados, pueden escribir aquí en este número, que es el número de Innótica Sistemas, que es el WhatsApp, donde pueden escribir y pedir más información, o meterse en campus.innótica.net para ver lo que sería, déjenme ponerla aquí, yo les voy a poner lo que sería lo que sería lo que sería la dirección del curso. A ver si hay otra pregunta. Sí, sí, cómo no. Ya lo vamos a dar. Parece que lo tenía abierto y se me cerró. Aquí está. Ok. Ese es el WhatsApp de Innótica Sistemas y este es el vínculo del curso que vamos a dar empezamos el día lunes. Si están interesados el mismo día, por favor, comuníquense para gestionar los descuentos que estaremos dando el día de hoy. Y mis coordenadas, pues mi correo electrónico, josolano@innótica.net. Mi número de teléfono para cualquier consulta. ¿Ok? Si hay alguna otra pregunta, pues encantado de contestarla. A ver, Valen. Juan. No, gracias a ti, Juan. Gracias, Corina. Carla, siempre con más nivel y motivador. Gracias a ti, Carla, por tu comentario. Valentina, muy educativo, excelente para generar cambios en el gremio de la construcción. Gracias a ti, Valentina. Gracias a todos por su atención. A ver, si hay alguna otra pregunta que podamos responder. Bueno, José, muchísimas gracias por esta nueva participación tuya en la introducción a la sostenibilidad integral aplicada a la ingeniería de la construcción. Bueno, yo creo que por ahora ya no hay más preguntas. De todas maneras, estamos a la orden, tanto en Innótica como desde Innovatec y desde la Cámara Venezolana de la Construcción, para dar apertura a estos temas sobre la innovación y la sostenibilidad que son tan importantes para el planeta. Bueno, yo creo que ya estamos cerrando y bueno, solo me queda agradecer nuevamente a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Estén atentos porque siempre estamos realizando este tipo de actividades
para fortalecer el conocimiento y la parte de capacitación de todos los venezolanos y todos aquellos que nos escuchan desde el exterior también. Bueno, no sé si tienes algo más que decir, José. Gracias. Bueno, agradecerles a todos su atención. Muchísimas gracias por participar el día de hoy. Espero que se animen a hacer el curso, sobre todo para que empiecen a conocer este tema, empiecen a capacitarse, vean el amplio mundo de la sostenibilidad, no como algo que está de moda, sino como el nuevo paradigma y el nuevo enfoque para poder hacer proyectos a nivel global. Que pues esto lo va a preparar para cualquier oportunidad a nivel de la región. Y a ver, creo que están preguntando algo. Ok, Lina, la grabación. Bueno, terminamos la grabación, hoy se edita y se coloca en los canales YouTube correspondientes de la CBC y de Hipnótica. Gracias a los organizadores, Eduardo, gracias a ti. Dani, con respecto al curso, ¿se entregará alguna certificación? Sí, una certificación de Campus Hipnótica, pero también avalado por el Consejo. Es un diploma de participación certificado pues, por el Consejo de Construcción Sostenible. Martín, gracias a ti, saludos, feliz día, igualmente saludos por allá. Yuraima, gracias a los organizadores y al expositor por el aporte de su conocimiento y experiencia. Gracias a ti, Yuraima. Giovanni, placer, muchas gracias. Bueno, encantado. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, Miglaret, por la oportunidad de aportar en el espacio de construcción. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación.